Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Es un placer encontrarme el día de hoy en medio de ustedes y tener esta oportunidad de presentar al programa Suma Social. Primero, quiero agradecer a Jaime Arteaga, a Ana María, a Jimena por organizar este evento, por todo el proceso de preparación durante todo el año para llegar a este momento hito de presentación del índice y por hacer este evento que también genera sinapsis. Un poco la intencionalidad es que aquí encontremos las experiencias de las empresas que trabajan en innovación, que trabajan en inversión, con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el desarrollo del país. Entonces, como dijeron anteriormente, espero que realmente sea muy productiva la jornada de hoy. En primera instancia, pues el título de la presentación lo dice casi todo. Es colaboración transformadora, el rol de las organizaciones de la sociedad civil para sumar al desarrollo. Como lo dice el Objetivo de Desarrollo 17, no podemos lograr una transformación del desarrollo si no logramos una acción colaborativa entre todos los sectores, el sector privado, el sector público y la sociedad civil. La primera pregunta que quiero dejarle a todos ustedes es ¿qué tanto conocemos de las organizaciones de la sociedad civil? Y lo dejo para la reflexión, no para que me contesten porque solo tengo 20 minutos. Sin embargo, yo vengo de trabajar durante más de 20 años con organizaciones de la sociedad civil. Fui directora del programa de Derechos Humanos de USAID durante 12 años, directora del programa de justicia y en esos cargos tuve la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones que trabajaban por la defensa y la promoción de los derechos humanos, por la garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables, por la participación efectiva en la democracia, por insistir en el rol que tiene la sociedad civil en la sociedad. Y a pesar de ese conocimiento previo, cuando llegué a trabajar al programa Suma Social, encontré que había un gran desconocimiento de cómo se compone este sector. Hay varios estudios previos, tenemos un estudio del doctor Van Evans del 2020, el cual nos decía que en Colombia había más de 300.000 organizaciones de la sociedad civil, siendo el segundo país con más organizaciones después de los Estados Unidos, y que se creaban cada año en promedio 11.000 organizaciones, lo cual es gigante. Sin embargo, pues ya en el 2021, cuando empezamos el programa, la cifra que encontramos fue de 208.000 organizaciones, y estas 208.000 representadas en diferentes sectores. Esta cifra proviene de la Confederación Colombiana de ONGs, quien hizo ese análisis al 2021. Allí encontramos básicamente que el 68.000 organizaciones provienen de fundaciones, asociaciones, corporaciones, que 63.722 organizaciones son juntas de acción comunal, movimientos comunales, organizaciones de base, que 33.000 de ellas son instituciones de educación, 12.000 movimientos que corresponden a movimientos sindicales, 12.000 de la economía solidaria y cooperativa, y el resto, pues, organizaciones culturales, organizaciones étnicas y medios de comunicación. En cuanto a los sectores, después de hacer este primer análisis que se deriva del estudio de la SECONC, dijimos, no es suficiente con saber cuál es la tipología de organización, sino poder profundizar un poco más sobre los sectores y las poblaciones a las que atienden estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues nuestro foco del programa estaba centrado en las ciudades de Bogotá y Medellín. Hicimos un primer recaudo, un mapeo de las organizaciones y con 5.000 organizaciones hicimos este primer análisis que nos dice pues, que las organizaciones trabajan principalmente en los temas de promoción de la democracia y participación ciudadana. Aquí no me voy a detener qué significa, porque lo acabamos de ver con la organización que nos acaba de presentar Memoria Histórica, es decir, su rol, el rol de la sociedad civil respecto a la garantía de derechos, respecto a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones es vital para mantener la democracia en un país. Luego tenemos un 16% trabajando en temas de educación e investigación, en equidad de género e inclusión social un 12%,
en desarrollo económico y emprendimiento y competitividad un 11%, y de allí para abajo, cultura y recreación 9, derechos humanos y paz 8, sostenibilidad ambiental 5. Lo que nos llama la atención de este gráfico es que es casi inversamente proporcional a los sectores donde hay mayor inversión del sector privado, ¿sí? Si miremos las cifras que reportó Ana María, tenemos que gran parte de la inversión social se dedica, pues sí, a los temas de educación e investigación, casi en un 50% según nos reportó. Sin embargo, en los temas de derechos humanos y democracia, de género, de justicia, su inversión es bastante baja. Y ese es el primer llamado a la acción. Si nosotros queremos tener una sociedad democrática, todos en conjunto debemos invertir en la democracia, en los centros de investigación que hacen análisis de datos, que hacen incidencia en las políticas públicas, que trabajan por mantener el Estado de Derecho. Ese es un primer mensaje pues, que les quiero dejar. Ahora, en cuanto a la distribución de su participación en atención a poblaciones, encontramos que el 14% trabaja con niños, niñas y jóvenes, el 6% con la primera infancia, ahí estamos hablando de 0 a 5 años, con grupos vulnerables e interseccionalidad como población LGBTI, pueblos indígenas y personas víctimas del conflicto armado. En una menor proporción, un 2% que aquí no se representa, está la población migrante venezolana. En cuanto a esa distribución geográfica, encontramos obviamente una gran concentración en la zona andina, en la zona costa atlántica y costa pacífica, con menor participación en la Orinoquía y Amazonía, igual que la distribución también que tenemos del índice de inversión social. Y esto es obvio pues porque hablamos de un tema de densidad poblacional, pero también la cifra no es tan obvia cuando miramos los índices de exclusión, de aislamiento y de falta de acceso a la información por parte de la población en las zonas rurales más apartadas del país. Estas primeras aproximaciones las hicimos desde el programa, sin embargo tenemos un zoom un poco más detallado que se hizo con motivo de la reforma tributaria del año 2022. Allí básicamente en la reforma tributaria se había propuesto una reducción a los incentivos que tenían las empresas cuando realizaban donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. Estaba en el proyecto de ley. Gracias a una acción conjunta con la AFE y la SECONG y los datos que había de las organizaciones afiliadas a estas dos asociaciones, que son 270, pudimos recabar datos de que estas 270 impactan el 40% en zonas rurales. Segundo, que responden a las necesidades de aproximadamente 10.4 millones de habitantes y generan empleo a 37.000 personas en todo el país. Y esto es solo tomando 270, es decir, si nosotros hiciéramos el símil a las 208.000 organizaciones de la sociedad civil, podríamos estar hablando casi de una equivalencia entre la inversión que hacen las organizaciones de la sociedad civil y las inversiones del sector privado en términos de generación de empleo en el país y de beneficio al desarrollo. En cuanto a la participación y el aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, encontramos aquí no tanto la medición del impacto, sino la medición de la alineación con estos objetivos estratégicos. Y encontramos que un 50% de las organizaciones trabajan en temas de educación con calidad, un 38% en trabajo digno y decente y crecimiento económico. Ahí es donde encontramos todo el trabajo de entidades como la Corporación Mundial de la Mujer, que trabaja por el microfinanciamiento. Trabajamos con Interactuar, que trabaja también por el crecimiento económico de pequeñas organizaciones. Luego encontramos un 35% que trabaja por salud y bienestar, principalmente cruzado con primera infancia, el 33% en fin de la pobreza, 34% en igualdad de género. Estas cifras, como les digo, también llaman la atención porque complementan esos esfuerzos que venimos haciendo desde el sector privado. Ahora, llama poderosamente la atención ese bajo nivel de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el cambio climático y el medio ambiente.
solo un 11% en acción contra el clima, un 1% en vida marina y un 10% en vida de ecosistemas terrestres. Entonces, esta inversión también es inversamente proporcional a la que nos mostró Ana María de la gran magnitud que está tomando la inversión en sectores ambientales a la fecha. E igualmente tenemos un gran desafío y es que solo el 19% está trabajando en alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, lo que implica que debemos trabajar, el segundo llamado a la acción es que debemos trabajar conjuntamente sector privado, sector público y organizaciones de la sociedad civil para el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible que sabemos que todos están un poco rezagados. Es así como encontramos que las organizaciones de la sociedad civil fortalecen la democracia y el desarrollo y debemos seguir apostándole a las inversiones a estos sectores. En otro estudio que realizamos derivado de los premios Suma, que los realizamos el año pasado, que era una competencia para mirar qué periodistas estaban incluyendo dentro de sus noticias en una cobertura de la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil, encontramos con un análisis de más de 3.259 noticias, que las noticias que contienen información de los medios de comunicación tienen una perspectiva de derechos, son más calificados, tienen una perspectiva de soluciones, es decir, no se queda la noticia en informar lo que está pasando, sino en dar soluciones a eso que está pasando cuando utilizan como fuente a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Esto qué implica? Que ustedes como sector privado podrían trabajar de manera colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil cuando quieran posicionar temas frente a la opinión pública, lo cual es muy relevante. En otro análisis que hicimos, un estudio que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría, allí entrevistamos a 336 líderes de organizaciones de todo el país, algunas de ellas en las zonas PEDET, y encontramos que las organizaciones de la sociedad civil promueven la apropiación digital. Cuando establecimos el nivel de apropiación de la ciudadanía en general, esta nos da un 0,3%, y la apropiación digital de las organizaciones de la sociedad civil está en un 0,4%. ¿Qué implica esto? Es decir, que las organizaciones no solo están haciendo un mejor uso de la tecnología, sino que también transfieren capacidades a la ciudadanía. Es decir, nada hacemos con lograr una mayor cobertura de las redes de Internet en los territorios con un mayor acceso si la ciudadanía no sabe cómo hacer uso de los medios de comunicación y de los medios digitales para fines no solo recreativos, sino para fines de crecimiento económico, para fines de estudio, para fines de prestación de servicios. Y finalmente, promueven la transformación digital. Allí básicamente encontramos que un 71% de las organizaciones se encuentran en los niveles más altos de apropiación y nos llevamos sorpresas pues muy importantes. Es decir, nosotros pensábamos que frente a la ciudadanía en general el uso de Internet por parte de las organizaciones pues era más bajo, y en la encuesta pues dio como resultado que gran parte de ellas hacen uso para educarse, otra parte de ellas hacen uso para hacer conexiones y redes, que fue lo que más nos llamó la atención, y tercero, para gestionar servicios que les permitan ser más sostenibles, ¿sí? Ahora, igual hay una brecha inmensa de lo que se puede hacer en materia de transformación digital, como lo vamos a ver en uno de los paneles que siguen, que vamos a trabajar todo el tema de la transformación digital en el país. A pesar de estos logros, digamos que puedo resaltar todas estas buenas prácticas de las organizaciones, su contribución al desarrollo. También encontramos que ellas tienen serios desafíos. Por una parte, hay unas capacidades organizacionales limitadas. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una misionalidad muy clara, puedo saber qué quiero hacer, pero si adentro no tengo los procesos y los procedimientos adecuados para cumplir con mi misionalidad, para tener una adecuada planeación estratégica, para orientar mis resultados, pues va a ser muy difícil alcanzarlos, por más deseos que tenga de tener unos resultados claros. Entonces allí se requiere un gran trabajo que deberíamos hacer de manera
mancomunada la cooperación internacional, el sector privado y el Estado para fortalecer esas capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. Segundo, vimos la ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación para demostrar el impacto de la labor. Todas las organizaciones hacen medición de los proyectos, ¿sí? Yo consigo un proyecto, reporto a mi financiador, reporto al Estado, reporto a mi junta, pero no hay un sistema de métricas organizacionales que les permita decir si están logrando los objetivos estratégicos que se plantearon como organización. Entonces, allí es otro ámbito muy importante en el que debemos trabajar. Por ejemplo, yo les mostré con qué ODS están alineadas las organizaciones, pero no cuál es su contribución, porque a la fecha aún no tenemos métricas que nos permitan determinar cuál es ese porcentaje de alcanzar esas metas establecidas por el país. En ese sentido, estamos trabajando desde el programa con la EAFIT Social, con AFE, para poder establecer métricas que nos permitan luego divulgarlas a todas las organizaciones y que éstas empiecen a reportar con base en esas métricas. Un poco lo que ustedes vienen haciendo con sus informes GRI, que no solo dicen qué estamos haciendo en materia económica, social y ambiental, sino que también ya están alineando sus informes de sostenibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible. El otro factor que vemos como limitante es el bajo acceso a recursos para maximizar su impacto y ser sostenibles en el tiempo. Las organizaciones viven en el día a día. Hay organizaciones, estamos trabajando con 25 organizaciones de gran calado a nivel nacional y a pesar de que muchas de ellas tienen endowments, que tienen grandes capacidades de hacer financiamiento, encontramos otras que difícilmente pasan el año, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la estructura como se piensa la organización, sus juntas directivas están muy relacionadas con el core de la organización. Si soy una organización de derechos humanos, toda mi junta son expertos en derechos humanos. No son expertos en financiamiento, no son expertos en mercadeo, no son expertos en finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones se quedan mirándose a sí mismas y les falta esa mirada exponencial de cómo mejoro o cómo financio mi organización para ser sostenible en el tiempo. Y de allí la insistencia en que las organizaciones migren hacia una mejor, digamos, análisis de cómo prestar servicios a la ciudadanía y cómo tener una oferta de valor que pueda cofinanciar su sostenibilidad en el largo plazo. Otro factor limitante son esas condiciones políticas, normativas e institucionales desfavorables para su operación. Allí vemos varios temas, es lo que nosotros denominamos el ambiente habilitante para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su tarea. Esas condiciones políticas pasan por aspectos de garantía de derechos de asociación, de libertad de expresión, de manifestación, que hemos visto gravemente vulnerados durante los últimos días. Pero no solo eso, sino las amenazas a los líderes sociales que no permiten que cumplan su función de manera integral en los territorios. Y también condiciones normativas e institucionales como es el tema de contratación pública, es decir, cómo podemos hacer otro tipo de alianzas, otro tipo de contratos con las organizaciones de la sociedad civil, donde no necesariamente exijamos una contrapartida del 30% como si fueran igual una empresa. Es más, es aspectos que no se le exigen a las empresas, pero que sí se le exige a las fundaciones, por ejemplo. Y finalmente, esa falta de relacionamiento y cohesión entre las organizaciones de la sociedad civil sobre este punto, pues yo creo que todos lo sabemos, todos lo vivimos y es una gran competencia de las organizaciones por el acceso a los recursos. Ustedes como entes privados pues deben saber también dentro de sus organizaciones, en sus territorios, que todas las organizaciones están buscando permanentemente el financiamiento, ya sea de las fuentes de cooperación, ya sea del sector privado, pero no plantean acciones colaborativas para generar impactos, ¿sí? Están permanentemente, lo que nosotros decimos, canibalizando sus procesos, compitiendo por los mismos recursos en vez de generar acciones colectivas que les permitan maximizarlos. Es a partir de eso que USAID pensó este programa, el programa Suma Social, y un poco la teoría de cambio de nuestro programa básicamente es fortalecer el desempeño y sostenibilidad de los socios de USAID en principio y de la cohesión, fortalecer la cohesión del ecosistema de organizaciones de la sociedad civil para que estos sean mucho más efectivos en el logro de objetivos de desarrollo, generando un mayor impacto en el país.
A partir de esta teoría del cambio, entonces desarrollamos dos objetivos estratégicos. El primero, 1 a 1, que es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil con un énfasis en desempeño, no solo en capacidades, sino en cómo mejoramos la pertinencia de nuestra labor para servir mejor a los grupos de interés a los que sirve cada una de las organizaciones. Y segundo, cómo fortalecemos el ecosistema de la sociedad civil. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de una y cada una de las organizaciones, la relación que tienen entre ellas, pero también el ambiente habilitante en el que ellas se mueven. Entonces, estamos afectando por un lado, generando espacios de conexión colaborativa entre las organizaciones, pero por otro lado trabajando con el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales, para que se generen mejores condiciones para el desarrollo de su labor. Desde el punto de vista del fortalecimiento metodológico para las organizaciones de la sociedad civil a nivel individual, tenemos varias premisas. Lo primero es que sea un fortalecimiento autogestionado, co-creado, que se base en evidencias, que priorice el cierre de brechas organizacionales y finalmente que se fortalezcan las organizaciones para la incidencia. Para eso aplicamos un sistema integrado de diagnóstico que incluye un índice de desempeño organizacional que se llama el OPI, que lo aplica transversalmente USAID en casi todos los programas que tienen áreas de fortalecimiento. Pero también integramos a nuestra herramienta dos aspectos que son la colaboración, el aprendizaje y la adaptación, es decir, cómo las organizaciones hacen métricas, desarrollan sistemas de monitoreo de evaluación, hacen pausa y reflexión y están en una permanente mejora de sus estrategias organizacionales. Y finalmente, la inclusión de la comunicación para el cambio social y de comportamiento, que se refiere a cómo las organizaciones hacen uso de la comunicación no solo para visibilizar sus acciones, sino para apalancar sus estrategias organizacionales y generar transformaciones de acuerdo a sus intereses. Esto allí desde el punto de vista del fortalecimiento individual. Para el proceso de fortalecimiento del ecosistema aplicamos una metodología que se llama el Scale Plus, que tiene varias etapas. Por una parte, iniciamos con invertir en colaboración. ¿Qué significa esto? Invertir en colaboración básicamente es empezar a identificar esas organizaciones que quisieran jalonar un ecosistema en un lugar determinado, ya sea un municipio, un departamento o un área temática de relevancia. Luego, mapear ese ecosistema, quiénes son los actores claves que están participando en ese ecosistema. Y una vez identificados, generar un tipo de relacionamiento para desarrollar una agenda común. Para eso hacemos unos eventos que les denominamos el Whole System in the Room. Aquí varios de los presentes han podido asistir a algunos de esos eventos donde a partir de la identificación de aspectos comunes identificamos objetivos a los que las organizaciones quieren trabajar de manera colaborativa. Y finalmente, a partir de esos grupos impulsamos la acción colectiva. Esta acción colectiva se ve representada en planes de acción específica, ya sea temáticos o sectoriales, o en agendas de incidencia pública. Durante el último año, a través de los círculos de acción colaborativa, logramos impactar, por un lado, el plan de desarrollo de Medellín, trabajando colaborativamente con más de 180 organizaciones en la ciudad. Lo mismo en Bogotá, para incluir en las dos políticas públicas la prioridad de fortalecer el ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, este modelo, que es público, que lo tenemos igual en nuestra página web, lo podrían utilizar todos y cada uno de ustedes en sus áreas de incidencia, en sus áreas de influencia, para generar acción colaborativa y acción colectiva que les permita potenciar ese impacto que quieren generar en sus territorios. Para medir el impacto del ecosistema, aplicamos una metodología que se llama el Social Network Analysis. Es básicamente una métrica de relacionamiento de los actores que hacen parte de un ecosistema. Bajo esta medición hacemos encuestas individuales a todos los participantes de este ecosistema y empezamos a medir sus niveles de relacionamiento, ya sea porque yo te reconozco, porque yo intercambio información contigo, porque yo tengo un plan de acción contigo conjunto o porque desarrollamos múltiples acciones colaborativas. Y es así como nuestra medición inicial, nuestra línea de base que fue en el 2022,
y la segunda medición que realizamos este año, pues el año pasado, nos permitió medir ese cambio del ecosistema con el que trabajamos, pasando de 503 relaciones en el 2022 a 1.881 en el 2023, un promedio de conexiones de cada organización de 9 a 23 y una densidad del 17 al 27. ¿Qué significa esto? A mayor densidad, mayor conectividad, y significa también que tenemos una brecha de casi un 70% por desarrollar aún en el relacionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, esto midiendo solo nuestro pequeño ecosistema con el que estamos trabajando. Entonces también les invitamos a que si ustedes quieren hacer uso de este tipo de métricas, están disponibles para que todos los que quieran trabajar con este enfoque ecosistémico. Para la sostenibilidad, ya se me acabó mi tiempo, 2 minutos voy a pedir más. Tenemos un modelo que se llama el Hub de Prestación de Servicios para el Desarrollo de Capacidades. Acabamos de adjudicarlo y estará en funcionamiento el próximo año. Bajo este hub lo que nosotros queremos es dejarle a las organizaciones de la sociedad civil una capacidad instalada en un sistema que sea una plataforma informática, una mezcla entre un Amazon y un Facebook, que permita que las organizaciones se registren, incluyan toda su información, puedan generar redes y conexiones entre las organizaciones y puedan encontrar allí todos los recursos que requieran para su fortalecimiento. Allí en la plataforma vamos a encontrar recursos y herramientas formativas, servicios de asesoría técnica, comunidades de acción colaborativa, conexiones con los financiadores y grupos de interés que hacen financiamiento para el desarrollo, un geoportal que un poco mencionábamos, la importancia de tener información de dónde están las organizaciones, qué hacen, con qué poblaciones trabajan, y 2 servicios que serían presenciales de back office y coworking. Esta licitación ya fue asignada el mes pasado y la va a implementar Davivienda Aflora con Impactia y la Fundación DIS, para que pues todos sepan que vamos avanzando en ese sentido. Finalmente, pues el llamado a la acción a todos los que estamos aquí presentes es, primero, considerar la importancia de trabajar colaborativamente con las organizaciones de la sociedad civil. Primero, porque nos dan una eficiencia y especialización. Las organizaciones conocen el territorio, conocen las necesidades de las poblaciones, saben cuáles son esas prioridades a los que se deberían atender. Entonces, trabajar con ello es un gana-gana efectivo. Segundo, poder generar alianzas estratégicas para cofinanciar el desarrollo sostenible. Cuando uno mira experiencias como la de Luker, como la de Carvajal, donde estamos invirtiendo un peso y ellos invierten otro peso, estamos potenciando la acción colaborativa para generar mayor impacto en los territorios. Las organizaciones nos garantizan sostenibilidad de largo plazo, porque independientemente del cambio de gobierno que haya, las sociedades permanecen en el tiempo, igual que las empresas. Son actores de la sociedad que van a permanecer y que le garantizan la sostenibilidad a las acciones que desarrollen las empresas con ellas. Y finalmente, pues son una fuente invaluable de innovación social y de emprendimiento. Tienen modelos de actuación, de trabajo con ciertas comunidades, desarrollan conocimiento de manera permanente. Por lo tanto, pues la conclusión de nuestra presentación es que el mejor negocio para aumentar el impacto de la inversión social en el país es trabajar de manera colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias.